Ya, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la última clase. Vimos, bueno, ya vimos vimos el tensor de esfuerzo y que se puede escribir un vector de esfuerzos en función del tensor de esfuerzo, simplemente tomando el tensor de esfuerzo en ese punto, el tensor n o sigma ij, que es una matriz de 3×3, multiplicarlo por la normal n del punto en la superficie y obteníamos el vector de esfuerzos t. ¿Ya? Ahora, ese tensor de esfuerzos sigma tiene componentes diagonales que son normales, esfuerzo normal, sigma 1, 1, 2, 2, 3, 3, y las componentes de cizalles, que son las que no están en la diagonal. Entonces, si vimos también el esfuerzo promedio, ¿ya? El esfuerzo promedio era simplemente tomar la diagonal, ahí está P, ¿ya? Es tomar la diagonal de sigma ij y promediar. O sea, es la traza dividido por 3. Eso es ahí está, la suma de la diagonal dividido por 3. También vimos el esfuerzo deviatórico, que es, digamos, cualquier esfuerzo, campo de esfuerzo, se puede descomponer en dos componentes, en la componente que es la deviatórica y la isotrópica. La isotrópica es un campo de esfuerzo o un tensor de esfuerzo que solamente tiene componentes normales y además son todas iguales. Por eso es isotrópica, que va lo mismo en cualquier dirección y siempre apunta hacia dentro de la superficie, en donde P es el promedio, sigma 1, sigma 2, sigma 3 dividido por 3, y ese delta IJ que está acá es el delta de Dirac, que es la matriz de identidad 1, 1, 1 en la diagonal y 0 en la no diagonal. Entonces lo que no es isotrópico, o lo que no está en equilibrio, también se le conoce como el tensor hidroestático, o simplemente estático. Si no está en equilibrio, o sea, cuando está en equilibrio y yo altero el equilibrio, para alterar el equilibrio tengo que ocupar un esfuerzo diferencial o un esfuerzo deviatórico. Y viene el concepto de esfuerzo deviatórico, que puede ser un esfuerzo que tiende a distorsionar la isotropía de los esfuerzos. Puede ser un esfuerzo tectónico o simplemente una fuerza externa, ya que no nada ajena a la gravedad o a la presión de fluido. Entonces, ¿cuánto vale el esfuerzo diatórico? Bueno, paso esta componente isotrópica hacia la izquierda y me queda sigma ij deviatórico igual al campo total menos P por delta IJ. Esto es sería la componente, el esfuerzo deviatórico, que es el campo total menos P, o sea, vale, es igual al campo total para I distinto de J, o sea, los cizalles, y el diatórico es sigma II menos la presión isotrópica, la presión P, en la diagonal. Entonces, aquí lo dice. Ese es el esfuerzo diatórico. Creo que hasta aquí llegamos. Y hay más casos de... También vimos el esfuerzo efectivo, ¿sí? El esfuerzo efectivo es cuando... bueno, si yo tengo un campo de esfuerzo, sigma ij, y yo inyecto un fluido, presión de fluido, por ejemplo, ¿eso qué va a hacer? Va a atacar solamente la componente normal. ¿Y qué va a producir? Bueno, la presión de fluido actúa perpendicular hacia adentro del cuerpo. Si tengo una roca, va a actuar hacia adentro de la superficie de la roca y va a restar la normal, porque actúa la normal. Entonces, el campo total va a ser ese. La componente normal, sigma II, menos la presión de fluido.
solamente actúa en la normal. Pero lo que produce esto, efectivamente, es una reducción del esfuerzo total. Entonces el esfuerzo efectivo es más chico que el esfuerzo total, y lo que hace el fluido en el fondo es achicar el esfuerzo existente en la roca. Entonces eso es como debilitar el esfuerzo, y la roca, cuando se inyecta fluido, queda más débil. Entonces se puede, más fácil de romper, más fácil de manipular, ¿cierto? Se puede extraer, o sea, si yo la rompo es más fácil extraer la roca, en el caso de minería, por ejemplo. ¿Ya? También lo que produce, que facilita como el esfuerzo efectivo decrece, entonces cuando yo necesito menos energía para producir un terremoto, por ejemplo. ¿Ya? Yo puedo así inducir sismicidad. De ahí viene el término sismicidad inducida, que se ocupa en la minería. Inducir sismicidad porque yo reduzco el campo de esfuerzo y es más fácil fracturarla o hacerla fallar y producir sismicidad. Bueno, esto es ejemplos de esfuerzo, esto es pura semántica. Está el esfuerzo uniaxial, que es un esfuerzo uniaxial, es solamente cuando un esfuerzo, solamente cuando el campo de esfuerzo tiene una sola componente distinta de cero. Por ejemplo, las componentes, todas las otras componentes, bueno, se refieren más que nada a los ejes principales, a los ejes principales que son paralelos al sistema de coordenadas. Entonces, uniaxial es que el nombre lo dice, que solamente va en un eje, ¿cierto? En una dirección. Entonces, por ejemplo, sigma x es distinto de 0 y los sigma y sigma z son 0. ¿Ya? O otra combinación, pero siempre solamente una componente es distinta de 0 y las otras dos son 0. Análogamente, un esfuerzo biaxial es cuando dos no son 0 y una componente es 0. Bueno, triaxial es cuando son todas distintas de 0. ¿Ya? Bueno, esto como es vocabulario. Entonces, para diferenciar un esfuerzo axial de uno uniaxial, axial significa que dos o tres esfuerzos principales son iguales. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, sigma 2 igual a sigma 3. Eso es axial. Bueno, en todo caso se va a especificar en el problema que estamos estudiando. Es más utilizada la palabra uniaxial. ¿Ya? Presión litostática. Bueno, hemos hablado harto de la presión litostática. Hicimos un ejemplo en la clase de introducción, o sea, la clase 1, cuando calculamos la presión litostática en el mojo oceánico. Hicimos la presión, la capa, el peso que produce, el peso es una fuerza, ¿cierto? Entonces tenemos que dividirlo por el área que estoy aplicando esa fuerza, y me queda una presión, ¿cierto? Entonces, peso dividido por el área de donde actúa, me queda una presión, y esa es la presión de la columna sobreyacente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se ponen en una pesa, la superficie sería la pesa misma, y ustedes actúan sobre su peso corporal es lo que se mide en la pesa, ¿cierto? Y su peso es la columna sobreyacente que está sobre la pesa. Bueno, lo mismo acá con la presión hidrostática, que es la presión de la roca sobreyacente. Entonces me paro en un punto Z y voy a tener arriba un pedazo de roca, una columna de roca, y esa va a depender de la altura de la columna, va a ser la presión que yo voy a sentir en el punto donde está la roca. Ahora, la presión hidrostática está ahí, es integrar la densidad. La densidad no es constante en la Tierra, obviamente varía, y se debe integrar la integral de 0 a z, hasta el z donde está el punto donde está la roca. Integro ρ, lo multiplico por la gravedad y por delta z. ¿Ya? Esa sería la densidad.
perdón, la presión litostática, y si hiciera una aproximación, cuando Z no es muy grande, puedo simplemente tomar un ρ promedio y me queda que eso es simplemente un ρ promedio por G por Z. El famoso ρGH que ustedes conocen, que es la presión litostática que vieron, por ejemplo, en geofísica general. ¿Ya? Esa es la presión litostática. En el caso de la presión hidrostática, por ejemplo, o una presión de fluido, dijimos que la presión de fluido es isotrópica, ¿cierto? El fluido siempre ataca, presiona la normal al cuerpo, no tiene cisalle, y va en contra del cuerpo, por eso es menos PF, y como solamente, ahí está, ¿cuál sería el campo de una presión de fluido en un ambiente fluido? Sería sigma IJ igual 0, cuando I distinto de J, porque ahí estamos con cisalle, ¿cierto? Cisalle, y no hay esfuerzos de corte, y vale menos PF cuando I igual I, o sea, cuando I igual J. ¿Ya? Y ahí nos queda PF. Notar que si ustedes, o sea, en este caso, como es isotrópico, significa que la matriz sería en la diagonal menos PF, menos PF, menos PF. Entonces, si ustedes sacan el promedio de menos PF dividido por 3, la suma de la traza va a quedar menos 3PF dividido por 3, va a dar justamente menos PF. ¿Ya? Entonces, esa es la filosofía de la presión P, que es el promedio. En el caso isotrópico son todos los sigma 1, sigma 2, sigma 3, son todos iguales, porque es un caso de un fluido o una presión hidrostática. Entonces, así se escribe finalmente, ver esta notación, sigma IJ igual menos PF, PF puede ser constante o no, da lo mismo, pero es un escalar, ¿ya? Es un escalar, y delta IJ es la matriz o un tensor, o era la matriz de identidad. Y ahí quedaría escrito el tensor de esfuerzo en un ambiente de fluido. Bueno, si tuviéramos un ambiente de roca, cambian PF por PL, de presión hidrostática. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo numérico para calcular, por ejemplo, el esfuerzo diatórico. Dijimos que el esfuerzo diatórico, o el esfuerzo total, se puede descomponer en una componente diatórica y una componente isotrópica. La componente, veamos un ejemplo en el cual el campo total está dado por lo siguiente. Sigma 1,1 igual sigma 2,2, es decir, un esfuerzo axial. En este caso, igual a menos 25 megapascales. Y sigma 3,3 vale menos 100 megapascales. Como tiene signo negativo, vamos a decir que es compresivo, apunta hacia adentro. Notar que no es isotrópico porque no son todas las componentes normales iguales. Entonces, si no es isotrópico, tiene una componente deviatórica. ¿Ya? Entonces, podemos descomponer este campo total en una componente deviatórica y una componente isotrópica. Para calcular la componente isotrópica, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos el P, que es el vector, el esfuerzo promedio. Eso se calcula simplemente sacando el promedio de la traza. En este caso sería menos 25, menos 25, menos 50 dividido por 3, es decir, menos 150 dividido por 3, menos 50. Entonces la componente isotrópica que está acá es menos 50, menos 50, 0. Y aquí que isotrópica es con toda la diagonal igual. Entonces este es el campo total, ¿cierto? Este es el sigma IJ que está acá, menos 25, menos 25, menos 100, componente isotrópica, y aquí simplemente hago álgebra y me va a dar que el deviatórico tiene que ser 25, 25 y menos 50 para que se cumpla esta igualdad. ¿Ya? Ahora la conclusión es que este campo total, si bien todos los esfuerzos son negativos, es decir, todos son compresivos, el deviatórico tiene dos componentes de tensión y una de compresión.
La de compresión es la negativa y la positiva son las dos de tensión. Entonces, el esfuerzo teórico tiene dos componentes de tensión y una de compresión. Por lo, ¿ya? Entonces, si bien el campo total es todo compresivo, el de teórico no. El de teórico no. Y puede ser un poco intuitivo, pero lo que pasa es que como el campo total tiene una componente mayor que otra, entonces hay como mucha compresión para un lado, pero es la compresión asimétrica, aparece la parte de tensional ahí para restarse. ¿Ya? Esa es como una interpretación. ¿Ya? Es como una componente compresiva mayor que la otra, para compensarlo tiene que haber una componente de tensión en el deviatórico. Este es el deviatórico. ¿Ya? La parte isotrópica es toda compresiva. Ya, ese es un ejemplo nomás para que vean cómo se calcula un esfuerzo deviatórico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora no. Ya. Ya, este ejercicio lo voy a dejar para las invariantes. Nosotros vimos las invariantes en la clase pasada, se lo voy a dejar para la clase de auxiliar, que va a ser el jueves a este horario, a las 16:15, presencial, ¿ya? La clase auxiliar. Pura álgebra. Y también esto de rotación de eje cartesiano también. ¿Ya? O sea, se lo puedo adelantar un poco. Si tengo un tensor sigma y yo roto el sistema de coordenadas, por ejemplo, teta, tengo que encontrar la matriz de rotación, ¿ya? Que lo van a ver en clase, y tienen que multiplicar ese sigma por R a la izquierda y R transpuesta, y van a obtener el nuevo sigma en el nuevo sistema de coordenadas rotado. ¿Ya? Pero eso lo van a ver esto es pura álgebra, ¿ya? Álgebra lineal. Lo van a ver en la clase auxiliar. Ya, esta es una ecuación importante que la vamos a ver durante todo el curso, que es la ecuación de movimiento, y si bien viene de una ecuación básica, entre comillas, de la segunda ley de Newton, ¿ya? Que es suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿cierto? Esa es la ley de Newton. Suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Bueno, el tema es que en nuestro problema de geodinámica nosotros tenemos fuerzas de volumen y fuerzas de superficie, ¿cierto? Las fuerzas de volumen son fuerzas vectoriales, ¿no? Fuerza de gravedad, típicamente, ¿ya? O puede ser también fuerza electromagnética en algún problema, ¿ya? Pero en el caso de esfuerzo de deformación, tenemos esfuerzo, obviamente, y los esfuerzos son presiones, ¿cierto? Son fuerzas dividido por metros por unidad de superficie, de área. Entonces tenemos que tomar las fuerzas superficiales, juntarlas con las fuerzas de volumen y aplicar la segunda ley de Newton. Y las fuerzas superficiales actúan distinto a las fuerzas de volumen, ¿cierto? Ya dijimos que las fuerzas de volumen actúan sobre cada partícula del cuerpo, y las fuerzas de superficie actúan sobre la superficie del cuerpo. Entonces aquí tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, la primera ecuación que está ahí dice que la suma de fuerzas de volumen, ¿cierto?, más las fuerzas de superficie tiene que ser a la masa por aceleración. Aquí notar que, claro, densidad por volumen, masa, ¿cierto? Masa. Me da masa, y por la aceleración, no aceleración, o tiene que ser integrado.
Ya, en el caso de las fuerzas de volumen, aquí aparece una FI chica, ¿ya? Esa FI chica es como una especie de fuerza, es fuerza, pero en realidad es como una aceleración, o sea, las unidades son de aceleración y es por unidad de masa. Por eso se multiplica por ρ y por dB y se integra. ¿Ya? Entonces, esta FI es como una fuerza por unidad de masa y por eso se debe integrar en dB y por ρ para calcular la fuerza total de volumen. Acá están las fuerzas de superficie, y ya dijimos que las fuerzas de superficie están relacionadas con los vectores de esfuerzo, y los vectores de esfuerzo son TI, ¿cierto? El vector tracción por ds, o sea, un esfuerzo por área, me da una fuerza de superficie. Entonces, esta es la ecuación de Newton con las fuerzas de volumen y fuerzas de superficie. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí las fuerzas de volumen, y aquí aplicamos la relación entre el tensor, el vector de esfuerzos, T, ¿cierto? Esta ecuación que está acá, voy a que se acuerden, la ecuación que está acá, esta. Cualquier vector de esfuerzo, con normal n, se puede escribir como sigma por n. O el vector tj de n es sigma ij por ni. Sigma ij es la matriz o vector tensor de esfuerzos por la normal. ¿Cierto? Normal por un vector me queda un vector. Entonces, aquí aplico esa relación. Ahí está. Aplico esta relación, T sub i es sigma ij por nj. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, aquí tengo una integral de volumen, acá una de superficie y acá una de volumen. Entonces no puedo llegar y sumar estas integrales. Tengo que transformar esta integral de volumen en una integral de volumen, o al revés, esta en superficie. ¿Alguna idea de cómo puedo transformar esta integral en una integral de volumen? Usando el teorema de Gauss, usando la divergencia. Exactamente. Podemos ocupar el teorema de Gauss, que dice que la divergencia de un vector en una integral de volumen es igual a la integral de superficie del volumen por la normal por ds. Esto para el caso en que tengo un vector b. Si tuviera una matriz también se puede hacer el teorema de Gauss, que es lo mismo por componente. Entonces sería la matriz por la normal, ADS, integral de superficie, la transformo en un integral de volumen, aplicando la divergencia de la matriz, divergencia de delta U, ¿cierto? Por dB. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas es el teorema de divergencia de Gauss, para ir de una integral de superficie a una de volumen o viceversa. Esto quizás usted lo conoce más por los vectores, pero para la matriz es lo mismo, solamente que se hace por fila. Aquí está escrito, por ejemplo, la divergencia de una matriz U sería delta U y J, entonces agarran una fila, entonces una fila es como un vector, y aplican esta ecuación. Y al final le va a quedar, si aplica la divergencia de una matriz, le va a quedar un vector. ¿Ya? Entonces agarran la primera fila, consideran eso como un vector, aplican esta ecuación y obtienen la primera componente. Después aplican lo mismo con la segunda componente, la segunda fila, y les queda la segunda componente, aplican lo mismo con la tercera fila, y le queda la tercera componente, y ahí le queda un vector de 3 dimensiones, y sería lo mismo que esto. ¿Ya? O si quieren, pueden hacerlo para i1, para i igual 2, para i igual 3. Las 3 componentes, que en el fondo un vector. ¿Ya? Pero es lo mismo. Este es para un vector y este es para una matriz. En el caso nuestro, acá tenemos una matriz, ¿cierto? Porque tenemos sigma ij, que es un tensor de esfuerzo, de 3 por 3. Pero bueno, si ustedes miran esta ecuación, tendríamos que aplicar el teorema de Gauss aquí, que es lo mismo,
U por N, sigma por N en este caso, y nos quedaría la divergencia de U por dB. ¿Ya? Entonces aquí está escrito, la primera ecuación sirve para un vector cualquiera, en cambio la segunda para un tensor o cualquier tipo, y es equivalente a eso. ¿Ya? O sea, lo que tenemos acá, el sigma y j por nj, tendríamos que aplicarle la divergencia así, delta u y j delta xj. Eso sería para este sigma. Entonces, aplicando un teorema de Gauss, nos va a quedar así la ecuación, finalmente. Aquí transformamos el sigma ij de superficie, a volumen, entonces se va al n, y nos queda simplemente sigma ij, j, notación de Einstein, que es la derivada parcial, la divergencia. Entonces la divergencia de sigma ij por dB. Entonces paso para la izquierda y aquí me quedan puras integrales de volumen. Puedo sacar la integral, verlo componente a componente, y nos queda esto. Y finalmente esto que está acá, ahora lo vuelvo a pasar a forma vectorial, o sea, aquí está por componente y cualquiera, lo vuelvo a pasar a forma vectorial, y esto es la ecuación de movimiento. ¿Ya? La ecuación de movimiento que vamos a ocupar, ρ por la fuerza, por unidad de masa, recordar, más delta sigma, menos ρ por A, por la aceleración. ¿Ya? Igual 0. Entonces, en realidad, ustedes lo conocían, ustedes hacían física en plan común, o en mecánica ustedes trabajaban con fuerzas de volumen, la gravedad, qué sé yo, y la aceleración. Pero acá se agrega la parte de las fuerzas de superficie, que son en el fondo esfuerzos. Ahí está el tensor de esfuerzo. Entonces, la divergencia de un esfuerzo es un vector. Esto es un vector, esto es un vector, y esto, la divergencia de una matriz, de un tensor, es un vector. Entonces, esa es la ecuación, ya. Y veamos un ejemplo, más fácil ver esta ecuación. Veamos un ejemplo. Analicemos la presión litostática de la Tierra, ya, ocupando la ecuación de movimiento, es decir, esta ecuación. ¿Ya? Bueno, como la presión es litostática, obviamente es estática. Por lo tanto, la aceleración es 0. Entonces, nos queda esto 0. Entonces, ¿cuánto valdría F en el caso litostático? ¿Cuál sería la única fuerza que está actuando? Notar que aquí está la parte de volumen, ya que está la parte superficial, ya que está la parte de aceleración. Le dijimos que está estático, por lo tanto esto es 0. ¿Cuánto sería la fuerza, o sea, el F? Recordar que este F es por unidad de masa. Por lo tanto, es como una aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fuerza que está actuando en el caso litostático? La fuerza de volumen. ¿El peso? El peso. ¿Y cuál es la fuerza que produce el peso? La gravedad. La gravedad, ¿cierto? Entonces, ese F vector que está ahí sería la gravedad. Sería G vector, o sea, G según K. Entonces, aquí lo escribimos. Bueno, ahí está. G según X3, o según K. Si es que ponemos el eje para abajo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí escribimos el tensor de esfuerzo litostático, sigma y J. Como estamos en un caso, como hay presión litostática, sería todo puro menos P, y es isotrópico, ¿cierto? Menos P, menos P, menos P, donde P es la presión litostática. ¿Ya? Isotrópica, no hay cizalla. Esto aquí es P mayúscula, ¿ya? Un pequeño detalle. Menos P, delta IJ, o matriz identidad delta crónica. ¿Ya? Ahora finalmente podemos aplicar la ecuación de movimiento. ¿Cómo? Bueno, si esto es 0, pasamos esto para la izquierda. Pasamos esto para despejamos esto,
para la izquierda, y aplicamos la divergencia. Entonces, componente x1 va a quedar al lado izquierdo ρ por f1 y sería la divergencia de la primera fila, es decir, nos va a quedar menos sigma 1 j, j, sería menos dp a dx, como tiene un menos, queda más, menos de 0 a di, es 0, y después de 0 a dz es 0. Entonces, en realidad, entonces con 0, entonces queda de p a dx. Aquí hay un menos, acá hay un menos, queda de p a dx. ¿Ya? Fíjense, ahora yo aquí puse que esto vale 0. ¿Pero de dónde viene eso? Bueno, aquí esto es una condición de borde. Pregunta, la presión litostática es un escalar, ¿cierto? La presión es un escalar. ¿De qué depende principalmente la Tierra? ¿De qué variable depende espacialmente la Tierra? La presión. Si yo me paro en un punto profundo de la superficie, una profundidad z, ¿depende de x y de y la presión litostática? Depende de Z. Depende solamente de z, ¿cierto? Solamente depende de la profundidad. Da lo mismo si estoy, porque es radial, ¿cierto? Da lo mismo si estoy un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, eso es irrelevante. Solamente depende de z. Por lo tanto, como no depende de x, dp a de x0. Entonces ahí impusimos eso. dp a de x0. ¿Ya? Después, segunda componente, ρ por f2. Y está bien, porque al final g, sabemos que g solamente depende de x3. Entonces la aceleración f1 debe ser 0. Está todo bien, en todo caso. Ya, lo mismo va a ser con un ρ f2 menos sigma 2 j, j, va a ser esto menos de 0 a dx, que es 0, menos de p a di, ahí está, y de 0 a dz es 0. Y lo mismo, p no depende de i, solamente depende de z y es 0. Caso 3, o sea, según x3, va a quedar ρ f3 menos sigma 3j, j, sería esta derivada parcial con respecto a 0, esta con respecto a 0, 0, y esto es menos de p a de z, ¿ya? Y la componente de la fuerza en F3 es G. Entonces, ρ por G. Entonces, aquí, aquí estamos derivando en realidad lo que sabíamos de antes, que la presión en el fondo es, bueno, aquí lo vamos a ver. Si tenemos esta ecuación de P a de Z, paso el delta Z para la derecha, ahí está, y integro desde P Z igual 0, que es 0, hasta P de Z cualquiera, el delta P. Y acá integro desde 0, Z igual 0, hasta Z, cualquiera. Y aquí esto va a ser P, ¿cierto? La integral de P es P. Y acá, bueno, va a depender de ρ. Pero si asumo ρ constante, saco el promedio, pongo ρ promedio, la integral de 0 a z va a ser z. Y aquí está lo que ya sabíamos de antes, que P vale ρ promedio, o sea, vale ρ por G por Z, o el ρ GH. ¿Ya? Y aquí esto lo puedo colocar ahí, es decir, sigma X, sigma Y, sigma ZZ, ahí están los sigma Y, sigma X, sigma Y, sigma Z, son todos iguales, y valen menos P, o valen menos ρ promedio G por Z. ¿Ya? Entonces, este es algo que ya sabemos, pero sirve para ver cómo funciona la ecuación de movimiento. Ya, con eso estaríamos listos para la parte de esfuerzo. Ahora,
Bueno, ustedes tienen que hacer un par de ejercicios del libro. Ya subió el libro en el auxiliar, Camilo, y van a ver algunos ejercicios el jueves también. Ahora hay que ver la consecuencia del esfuerzo, que es la deformación. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que es la deformación? Corresponde a una medida geométrica que representa un desplazamiento relativo entre partículas de un material sometido a un campo de esfuerzo. Es decir, yo aplico un esfuerzo a un material y, o sea, por ejemplo, tengo un material que tiene dos puntos, A y B, y tiene un largo LC. ¿Ya? Aplico un esfuerzo, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se va a deformar. Entonces, esta distancia entre A y B no va a ser L0, va a ser LF, un largo final. Ese largo final puede ser más largo o más corto que L0. Va a depender si LF, si apliqué una compresión o una tensión. Si apliqué una tensión, LF va a ser mayor o menor. Menor. Si aplico tensión, Ah, no, si aplica tensión es mayor. mayor. Si aplico compresión, se va a comprimir y LF va a ser menor, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se mide la deformación? Ahí está. Se cuantifica como un desplazamiento local entre partículas de un cuerpo. O sea, se denota por epsilon y corresponde al largo final menos el largo inicial dividido por el largo inicial. Es decir, relativo y geométrico. Entonces, delta, LF menor a L0 es delta L y dividido por el largo LC. Es adimensional, ¿ya? Adimensional. Entonces, veamos si aplicamos una tensión uniaxial en la dirección X. Y aquí tengo un elemento de ancho delta X y aplico una tensión, por eso extensión. La consecuencia de una tensión es una extensión. Entonces se extiende una cantidad delta WX. Ya, se extendió. ¿Cuánto vale la deformación sigma XX? Largo final, todo esto largo final, menos largo inicial, dividido por el largo inicial. Ya, esa es la definición. Largo final es todo esto, menos el largo inicial, entonces sería esto menos esto, o sea, delta WX, dividido por el largo inicial, delta X. ¿Ya? Esa sería una deformación uniaxial de extensión en X. En Y sería eso, o sea, por ejemplo, extensión a largo, tengo originalmente un delta I, a largo, delta WI, y sería todo eso menos esto, o sea, delta WI dividido por delta I. Esa sería la deformación uniaxial en I. Análogo para Z. Ahora, esas son las cosas uniaxiales. Veamos con las cosas de cisalle. ¿Cómo sería un cisalle? Bueno, supongamos que tenemos un elemento de área de ancho delta X y altura delta Y. Y yo aplico un cisalle. ¿Ya? Recuerda que un cisalle es una cosa como que si yo tengo un rectángulo, aplico una fuerza tangencial como así, por ahí y por acá, ¿cierto? Puede ser un cisalle para allá y otro para acá, o solamente por acá, y la cosa es que se va a deformar, puede ser en forma genérica, puede ser así, la línea punteada. Se va como a levantar para allá, ¿cierto? Usted se lo imagina, ¿cierto? Aplicando un cisalle para allá, para acá, tangencial, y se deforma. ¿Ya? Esto es una deformación del cisalle. Entonces, por ejemplo, este punto que estaba acá se corrió para allá, y este punto que estaba aquí se corrió para arriba. Este punto que estaba acá se corrió para allá. Y así. Entonces,
con esta configuración, este punto que se corrió para allá se corrió una cantidad delta WX. Este punto que estaba acá se corrió una cantidad delta WI en la vertical. Entonces esto me genera dos ángulos, θ2 y θ1. El complemento de θ2 y θ1 es sí. ¿Ya? Además, podemos ver que tangente de θ1 es delta WI a delta X, tangente de θ2 es delta WX a delta Y. ¿Ya? Ahora se define, notar que el ángulo psi, que es el complemento de θ1 y θ2, tiene un nombre que es el ángulo de cizalla. ¿Ya? Ángulo de cizalla. Entonces, ¿cómo se define? Bueno, aquí me faltó un x, y, o sea, xy. ¿Cómo se define esto? Se define el gamma de xy es la deformación total, es la deformación de cisalle, no sé si tendrá un nombre, pero definimos gamma de xy como la suma de θ1, o sea, de esto más esto, o sea, tangente θ1 más tangente θ2. ¿Ya? Tangente θ1 más tangente θ2. Y ahora sí, epsilon, aquí faltó x, y, ya lo voy a poner, que eso es la deformación de cizalla. Epsilon de x, y es el promedio de esto más esto, un medio. ¿Ya? Así se define. Ahora, ¿cómo se... quiero hacer notar que, ¿qué pasa si θ1 es pequeño? ¿Cuánto vale tangente θ1? El ángulo, θ1. θ1, ¿cierto? Porque el coseno de θ1 se aproxima a θ1 y el seno de θ1 se Ujú. aproxima a 0. O sea, al revés. Claro, seno se aproxima a θ1 y el coseno se aproxima a 1. Entonces esto es θ1. Entonces aquí está escrito, tangente θ1 es θ1 aproximadamente. Lo mismo pasa con θ2, ¿cierto? Si θ2 es pequeño, y eso es lo que vamos a estudiar, vamos a estudiar nosotros de formación infinitesimal, es decir, de formación pequeña, tangente θ2 se aproxima a θ2. Entonces, esto más esto, como esto es tangente, y tangente se aproxima a θ1, y esto es tangente a θ2, es como promediar los dos ángulos, θ1 y θ2 promediados. Eso es la deformación de cizalla. ¿Ya? Eso es la deformación de cizalla. Que es el producto de los dos ángulos de, digamos, de formación que aparecen acá. ¿Ya? Ya vamos a ver en detalle qué pasa si θ1 es 0 y θ2 no. ¿Ya? Pero quédense con esto. Esta es la deformación de cizalla. Aquí está la deformación de uniaxial, delta WI a delta I. Y la de cisalle es como un promedio de las deformaciones cruzadas. Delta WI a delta X más delta WX a delta Y. Eso es equivale a un X, Y que faltó. Que en el fondo es esto dividido por 2. Ahí está. Es esto dividido por 2. Que en el fondo, como sigma XY, es justamente el complemento de θ1 y θ2. En el fondo, el cisalle es el promedio de θ1 más θ2. ¿Ya? Esta es la parte de deformación de cisalle. Pero yo puedo generalizar todo esto y hacer deformación infinitesimal, es decir, con delta X, delta Y, delta Z pequeños, ¿ya? Luego tendrá 0. Y todas esas derivadas, todos esos diferenciales, esos delta, se convierten en derivadas parciales y nos queda que epsilon de xx es
delta WX a delta X, epsilon y delta WI a delta I, delta Z, lo mismo, y los cruzados, los cisaye, sería un medio de delta WX a delta I más delta WI a delta X, etcétera, delta X, epsilon XZ, aquí está bien escrito, epsilon XI, epsilon XZ, epsilon IZ. ¿Ya? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes, pero ¿qué pasa con la composición? ¿Cuánto sería epsilon de IX? ¿Sería lo mismo? Sería lo mismo, ¿cierto? Es dar vuelta esto para allá, esto para acá. Entonces, en el fondo, este tensor de formación es simétrico. Es simétrico, ¿cierto? Entonces, doy esto para allá, vuelta para acá, y me queda epsilon IX. O epsilon de ZX es lo mismo que esto, porque es simétrico, y epsilon de ZI es lo mismo. Entonces tendría 6 componentes, pero la puedo multiplicar estas 3 por 2, 6 más estas 3, 9 componentes. ¿Cierto? Ahí tendría el tensor de formación. ¿Ya? Bien. Algunas observaciones conceptuales. Notar que la deformación es delta W de X o de J o de Y a de XY. Y no delta WX. Porque delta WI es un desplazamiento. La deformación es adimensional. Los desplazamientos tienen unidades de longitud. Entonces es largo final menos largo inicial dividido por 2. ¿Ya? Otra observación es que la suma de la traza del campo de tensor de esfuerzo, tensor de deformación, es decir, epsilon XX más epsilon II más epsilon ZZ, por definición de epsilon XX, aquí está, ahí está, si sumo esto más esto más esto, me queda justamente, matemáticamente, la divergencia de W. ¿Cierto? La divergencia de W. Y aquí tendríamos entonces una interpretación física de la divergencia. Porque la divergencia cuando se enseña en plan común es como un operador matemático, no más. Pero una interpretación, hay varias interpretaciones, va a depender de la física del problema. Pero se puede entender en este caso como la suma de todas las deformaciones normales. ¿Ya? A eso se le llama dilatación volumétrica. Por ejemplo, si tienen un cuerpo y le aplican fuerzas normales, el volumen final menos el volumen inicial tiene que ver con esto, con la divergencia de W. ¿Ya? Porque es la suma de las componentes normales. ¿Ya? Pero bueno, está claro que la divergencia de W es la suma de la traza, o sea, de la suma de las 3 componentes normales del tensor de deformación. Epsilon XX, epsilon II, epsilon ZZ. Y otra observación que no deben olvidar es que acá estamos trabajando con sólidos, ¿cierto? Estamos trabajando no con fluidos. Los fluidos tienen, o el manto, por ejemplo, que el manto astenosférico, hay que especificar, el manto astenosférico se comporta como un fluido en tiempo arqueológico. La deformación del manto astenosférico es deformación finita. ¿Ya? O sea, es grande deformación grande. En cambio, si estamos con sólidos, la deformación es infinitesimal, es decir, es pequeña. Por eso el delta X, el delta Y, el delta Z son pequeños. ¿Ya? La deformación es infinitesimal. En otras palabras, epsilon es mucho menor que 1. Un ejemplo de eso son los terremotos. Cuando ustedes rompen una falla, localmente puede haber una gran deformación, pero a nivel de la propagación de la onda sísmica, por ejemplo, si ocurre hay un epicentro, por ejemplo, el terremoto del Maule, que ocurrió en
con que cura, por ejemplo, ¿ya? Ocurre ahí el terremoto y se propagan las ondas. Las ondas sísmicas se sienten en toda la zona de ruptura. Obviamente se siente fuerte porque mueve los edificios y todo demás, pero no produce una deformación brutal. No es que se haya levantado la Tierra a 20 metros ni nada de eso, ¿cierto? Son las ondas sísmicas que perturban el suelo. Es como cuando ustedes golpean la mesa no se va a romper, se va a perturbar nomás. Es como eso. Entonces, esas son las ondas elásticas, que son con deformación mucho menor que la longitud de onda del medio. ¿Ya? Eso es el caso de los sólidos. En cambio, si tienen un fluido, ustedes le pegan un combo al agua, por ejemplo, una palmada al agua, se va a deformar brutalmente. Eso es deformación finita. Entonces, esa es la observación. Para el sólido, epsilon es mucho menor que 1, para el fluido es mucho mayor que 1. Y ahora veamos los tipos de cisalle. Cisalle puro. Hay dos tipos de cisalle. Cisalle puro y cisalle simple. ¿Ya? Cisalle puro significa que es θ1 igual θ2. ¿Ya? Y en este caso no existe de rotación de las partículas del cuerpo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, este punto S se corre al punto S', me genera un ángulo θ2, ¿cierto? El punto Q se corre al punto Q1. Fíjense que es una pura traslación. Traslación, traslación. θ1. El punto R se traslada al punto R'. ¿Ya? Ahora, uno podría pensar que este punto se corrió un ángulo para acá. Y este punto de acá se corrió un punto para acá. Pero, como estamos diciendo que θ1 igual θ2, no sé si queda claro que no hay rotación. Acá hay pura traslación. Una forma de imaginárselo y aplicando un torque para un lado y después aplicar otro torque de la misma magnitud, pero en signo cambiado. ¿Qué va a producir eso? Que la rotación es como ustedes están manejando y rotan para la derecha y después doblan para la izquierda la misma cantidad. ¿Dónde van a quedar parados? ¿En el mismo lugar? ¿Cómo? ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. Bueno, bueno, es un ejemplo de manejar, pero si ustedes aplican un torque y otro torque, claro, las rotaciones se van a cancelar, ¿cierto? Eso es lo que quiero decir. Entonces, en este caso, no hay rotación. θ1 igual θ2. θ1 para allá, para arriba, o según la mano saliendo para afuera de la pantalla, θ2 con el mismo torque entrando para adelante. Estamos diciendo que θ1 igual θ2. Por lo tanto, no hay rotación, porque se cancelan las rotaciones. ¿Ya? Si fuera θ1 mayor que θ2, ahí sí habría rotación, o al revés. ¿Ya? Pero ese es el caso, es un caso particular. Cisalle puro. θ1 igual θ2. ¿Ya? Ya veamos el caso contrario. Cisalle simple. Cisalle simple. O sea, yo no sé si cuando uno maneja queda en el mismo lugar. Creo que avanza un poco, pero en traslación. Un poquito. Bueno, no sé. Ya, cisalle simple. Cisalle simple, uno de los dos ángulos es 0. Por ejemplo, θ1 es 0. ¿Ya?
El cisalle ocurre generalmente cuando está empotrado, por ejemplo, está fijo, y yo aplico el cisalle acá y se corre todo para acá. Si se dan cuenta, aquí vamos a tener teta 2, ¿cierto? El teta 2 de acá. Pero aquí sí hay rotación, claramente. Eso rota para acá, eso rota para acá, este punto rota para acá, etc. ¿Ya? Y hay una deformación especial. Aquí hay rotación del cuerpo, del elemento del cuerpo rígido. Entonces, esa es la diferencia entre cisalle simple y cisalle puro. Cisalle puro, cisalle simple. Otro caso particular es, por ejemplo, este ejemplo. Tengo el cuerpo, la línea continua significa el cuerpo originalmente, y el cuerpo final es la línea punteada. Para haber producido esta deformación, tuve que aplicar dos tipos de esfuerzo, longitudinales o uniaxiales. Sería este un caso biaxial. Para producir esto tuve que aplicar una compresión en I, o acortamiento. Aquí el resultado de una compresión es un acortamiento, y tuve que producir una tensión en X, y se extendió en X. ¿Ya? Entonces, aquí es solamente uniaxial o biaxial, pero aquí no hay ningún cisalle. Acortamiento en Y y extensión en X. Ya esos son los casos de esfuerzo, de deformación. Bueno, ahora podemos, aquí tenemos ya las componentes de los esfuerzos, sigma XX, sigma Y, sigma ZZ, las componentes de cisalle, pero podemos hacer algo más riguroso y hacerlo en 3 dimensiones de partida. Esto lo vi un poco en el curso paralelo, ya, pero bueno repasarlo. Tengo aquí un cuerpo que, por ejemplo, tomo 2 puntos, esos 2 puntos están definidos por una función, la función delta W X vector. Esto está en 3 dimensiones. Aplico la deformación, o sea, aplico el esfuerzo, y esto se va a deformar. ¿Ya? Entonces, esta función me va a describir el estado final al aplicar la deformación X más delta X. Entonces, aquí faltó de nuevo aquí el vector aquí. Faltó aquí esto el vector y el I no va. Entonces, aquí puedo hacer una aproximación de Taylor. La aproximación de Taylor, ustedes se recuerdan, es en una dimensión, sería f de x más delta x sería igual a f de x, o con delta x tendiendo a 0, más x más delta x, más x más de x menos delta x, se van los x, se va a quedar la función evaluada en 0, por la derivada, perdón, a ver, mejor escribirlo. ¿Se ve la pizarra? Sí. Entonces, si usted tiene una función f, por ejemplo, en general pueden hacer f de x es en torno a 0, por ejemplo, o sea, x0, cualquiera, sería f de x0, ¿cierto? El Taylor, más la derivada evaluada en el punto, x0, ¿por qué? X menos X0. X menos x0. ¿Ya? Bueno, ustedes pueden aquí elegir x más delta x, por ejemplo, y tomar como variable delta x y hacerla tender a 0. O sea, cercana a 0. ¿Ya? Entonces sería f de x más delta x
sería fx más delta x, evaluada en delta x igual 0, ¿cierto? O sea, va a quedar f de x, ¿cierto? Que se evalúa, al evaluarla en delta x igual 0, me queda f de x, más la derivada de la función, evaluada en delta x, o sea, evaluada en delta x igual 0, en este caso sería lo mismo, f' de x, y sería, mi x sería x más delta x, ya, x, sería eso, si no me equivoco. F'. Ah, ya, sería F. Bueno, esto mismo, delta x menos 0 también. Delta x menos 0, que es delta x. Ya, entonces, eso lo aplicamos en el Taylor. Lo voy a compartir. Y ahí está. Sería la función x más delta x barra aquí, ya, evaluada en delta x igual 0, porque delta x es infinitesimal. Entonces la función en delta x más la derivada evaluada en este igual 0, o sea, el x barra por el delta x. Esto que está acá sería la derivada, pero acá como estamos con un vector, aparece una matriz jacobiana, ¿cierto? Si se acuerdan del curso de cálculo en varias, o de cálculo avanzado, es una matriz jacobiana. ¿Qué es esta? ¿Cierto? Contiene las derivadas parciales. A las derivadas parciales delta wx a dx, aquí está la diagonal, delta wi a di, delta wz a dz, y ahí están las componentes no, la de cisay o la de no diagonal, ¿ya? Aquí está el Taylor, lo mismo que está acá, aquí este es un vector, ¿ya? Bueno, aquí está escrito en forma por índice, pero es un vector, esto se puede escribir como delta x. Esto es un vector también, que tiene las componentes wx, wi, wz, es un transversal, transpuesto. Esta es la matriz jacobiana. Entonces, si yo tomo esto, lo escribo ahora por componente, saco la parte vectorial y la escribo por componente iésima, aquí sería xi más delta xi, aquí sería wxi, aquí sería la matriz jacobiana, que sería delta wi a delta xj, que es un delta, por delta xi. Para este delta wi a delta xj se puede escribir como en notación de Einstein, wi, j, ¿ya? Pero es una notación, no, pero sería esta matriz, ¿cierto? Una componente cualquiera genérica sería delta wi a delta xj. Si yo paso esto para la izquierda, el delta wx lo paso para la izquierda, me va a quedar, bueno, ni siquiera. Si yo tomo esto, delta wi, j, o delta wi a delta xj, ahí está bien escrito, delta wi a delta xj, puedo hacer un Ikeda Nippon, puedo ponerlo como un medio con respecto a j,
le sumo con respecto a X, la cruzada, delta J, delta XY, más un medio con respecto a J, entonces esta más esta me da esta, y esta con esta se restan, ¿cierto? Entonces ahora puedo definir todo esto, ya, vuelvo a la ecuación de acá, tengo esta componente, esta, y puedo definir la primera parte de esta expresión como un tensor epsilon y j por delta xy, y esta otra, otro tensor omega y j. El tensor epsilon y j se llama tensor de deformación. Ahí está. Tensor de deformación o strain tensor. La componente segunda, o sea, esta, que tiene un menos aquí, se llama tensor de rotación, el omega. ¿Ya? Entonces, si yo paso para la izquierda, esto para acá, me va a dar el estado final menos el estado inicial, que en el fondo es un desplazamiento, ¿cierto? Que son distancias. Y eso es igual a la deformación para la rotación. Igual tiene sentido. El desplazamiento final es consecuencia de una rotación y una deformación. Y notar que los tensores de deformación y rotación son adimensionales, son ángulos o son deformaciones que son adimensionales, por eso se multiplica por el delta xy que viene de acá. Ahí está, delta xy, que tiene unidad de longitud. ¿Ya? Entonces aquí derivamos el tensor de deformación, que ya lo habíamos hecho, pero aquí está una forma alternativa de verlo, en donde está el epsilon y j componentes diagonales, epsilon xx y y zz, y las deformación de cisalle, que están en el lado diagonal. Y se escribe así en términos del vector W, un medio de delta WI a delta XJ más delta WJ delta XY. Si ustedes eligen, por ejemplo, ahí está, notar que si yo elijo I igual J, entonces suman y queda por 2, se divide por 2 y me queda esto, ¿cierto? Que es justamente lo que habíamos visto al principio, que está acá. Por ejemplo, ahí, ¿cierto? Epsilon XX, delta WX. Ahora, si X distinto de Y, tiene que quedar esto. Y eso es lo que queda claramente si ustedes ven este tensor ahí. Ponen I igual X, J igual Z, J igual I, y va a dar lo que estaba antes, la deformación de cisalle. Entonces ahí dedujimos en forma general el tensor de deformación. ¿Ya? Ahí está la componente IJ, cuando I distinto de J, ya dijimos que el tensor es simétrico, ¿cierto? Que esto es igual a esto. O sea, puedo darlo vuelta, entonces epsilon JI va a ser igual a epsilon de IJ, porque la suma es conmutativa. Sin embargo, el tensor de rotación, que vale esto, es antisimétrico. Es decir, omega de IJ es igual a menos omega de IJI. Lo cual tiene sentido porque si yo roto para un lado, el ángulo que va a la dirección JI va a ser el mismo teta, pero con signo cambiado. ¿Ya? O sea, si ustedes ven el ejemplo del cisalle puro, por ejemplo, cisalle puro, si esto va para allá, teta 1 va para allá, esto va a ser igual, y estamos en cisalle puro, teta 1 igual teta 2, pero eso es en sentido de magnitud, pero en sentido de dirección, el torque va para allá, el torque va para el lado contrario, entonces teta 1 igual no es teta 2. ¿Ya? Y eso es la rotación. ¿Ya? Además, podemos deducir lo siguiente. Cuando omega y j, el tensor de deformación es 0, significa que teta 1 igual teta 2, que es lo que definimos, ¿cierto? Que lo que definimos acá, teta 1 igual teta 2, que teta 1 es, efectivamente, es esto, de WI o WI a delta X, y teta 2 es WX a delta I. Entonces, si la rotación es 0, o sea, si el tensor de rotación es 0, tenemos que teta 1 igual teta 2, o sea, esto es igual a esto, y es cisalle puro. Y ya dijimos cisalle puro,
que si es cisalle puro, no hay rotación, lo cual tiene sentido porque el tensor de rotación es cero. Ahora, si, bueno, eso ya lo dijimos, omega ij igual menos ji para distinto de j. Es antisimétrico. Lo otro es que si I igual j, ¿cuánto vale el tensor de rotación? Sí, I igual j. ¿Cuánto vale la componente de rotación? ¿Sería deformación en ese caso? No, si I igual j. No, no, no. ¿Cuánto valdría esta las componentes con I igual j? ¿No es cero? Cero, cero, sí. Cero, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que no tiene componentes normales o diagonales. Eso significa que no tiene componentes diagonales. Y en el fondo tiene sentido porque el tensor de rotación son puros cisalle. Entonces no hay componente normal. Y los cisalle están asociados a rotación, o sea, a ángulos de cisalle. Entonces no hay, hay cisalle, solamente cisalle para rotación. No hay nada de normal, de formación normal. Siempre la deformación normal es, o sea, es por la composición que hicimos. Hicimos una descomposición, ¿cierto? Componente de rotación y componente de formación. Este no tiene componentes de normal. Ya. Porque sigma, cuando I igual j, esto vale 0. Ya. Ya, entonces podemos mañana seguir. Vamos a hacer un pequeño repaso, pero ya tenemos casi todo listo. Tenemos el tensor de esfuerzo y tenemos aquí el tensor de deformación. Y ahora después hay que unirlos, juntarlos para entender qué deformación produce un esfuerzo. ¿Ya? Entonces podemos seguir mañana mañana en la mañana. Mañana a las 10:15. ¿Alguna pregunta? Cero, ya. Ya, pues. Si no hay comentario, ¿alguna pregunta? Bajen el libro, ya le envió Camilo el libro. Lo recomiendo que lo bajen. Y ojalá puedan leer el capítulo 1. Ok, profe. Ya. Ya, profe. Gracias. Ya, listo. Nos vemos mañana. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe.